esto. Dios es celoso porque dice la Biblia que Dios nos anhela celosa, ¿qué? Mente. Pero Dios nos anhela, hermanos, porque sabe que el propósito original de nuestra creación es que debemos de separarnos, hermanos, de cualquier cosa o cualquier lugar o cualquier persona, hermanos, que nos detiene o nos limita a alabar a Dios. Hermano, hay gente, hermano, que nos va a influenciar a hacer lo incorrecto. ¿Sí me está entendiendo? Hay gente que nos va a influenciar a hacer lo que no es bueno, lo que no es agradable delante de los ojos de Dios. Ahora, hermanos, vamos a Génesis capítulo 1. Ya vimos la definición de separación. ¿Qué es separación? Pero ahora vamos a Génesis 1, hermanos. Dice, el ejemplo de la separación, hermanos, vamos a hablar de la creación. Ahora, hermanos, en la creación, hermanos, Dios nos muestra que muchas cosas, hermanos, tienen que ser separadas la una de la otra, hermanos. Hay algunas cosas o que causa de su propia naturaleza no pueden estar juntas, hermanos. Y ahorita lo vamos a ver con la Biblia. Miren Génesis 1:4. Y vio Dios que la luz, ¿qué dice, hermanos? Era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas, hermano. Dios, hermanos, separó las tinieblas de la luz. Cuando aparece la luz, hermanos, ¿verdad? Deja de estar oscuro. La oscuridad es la ausencia de la luz, hermanos. Entonces no puede existir la luz y las tinieblas juntos. ¿Sí me está entendiendo? Entonces tiene que haber una ¿qué? Separación. La luz en el día, las tinieblas en la noche, hermanos. Ahora nosotros debemos entender, hermanos, que aquí Dios empieza, hermanos, a dar una separación. Desde Génesis capítulo 1 vamos a ir viendo, y vamos a ir viendo varios ejemplos. En Génesis capítulo 1, Dios empieza a separar. Mire, Génesis 1:9. Y dijo también Dios, júntese las aguas que están debajo de los cielos, y en el lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Dios separó las aguas de la tierra seca, hermanos. Ahora, el mar y lo seco, hermanos, no pueden estar juntos, hermanos. ¿Sí sabe por qué, hermanos? No pueden estar juntos. ¿Por qué? Porque nos vamos a ahogar. Entonces Dios tuvo que dividir el mar y tuvo que dividir, ¿qué, hermanos? La tierra, lo seco, hermanos. Entonces, debe de haber una separación. Dios separó las plantas de los árboles. Mire, 11 y 12. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que da semilla, árbol de fruto que da fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. 12. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y el árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno, hermanos. Mire, Dios desde el principio, Dios nos enseña esta doctrina, que Dios empezó a separar, hermanos. ¿Sí me está entendiendo? Los hijos de Dios y los hijos del diablo, hermanos, no se pueden llevar, hermanos. Mire, si usted ha sido curioso, cuando usted platica con algún familiar que no conoce de Dios, es grosero, tiene un vocabulario perverso, sucio, y usted platica con él, hermanos, su plática de él no encaja con la de usted. ¿Sí se ha dado cuenta? Sí, mire, hermano, yo soy muy tolerante, pongo una cara de que sí me gusta, ¿verdad?, estar escuchando su plática, pero siendo sincero, hermanos, cuando una persona está diciendo groserías y malas palabras y su vocabulario no es el correcto, hermanos, miren, mi espíritu y mi alma, hermanos, como que se entristece por dentro, hermanos, pero yo tengo que tolerarlo, hermanos. ¿Por qué? Porque a lo mejor le voy a hablar de Cristo, le voy a presentar el Evangelio, entonces yo tengo que tolerar y aguantar a esa persona para poderla escuchar, hermano. Pero si usted es cristiano, es hijo de Dios, hermano, su semblante de usted, hermano, no va a encajar ahí, hermano. ¿Sí lo está entendiendo? Hay gente, hermanos, hay familias que cuando usted se convierte a Cristo, ellos ya no tienen nada de qué platicar con usted. Porque a veces querían chismes, querían beber, querían juzgar, criticar a otra persona, hermanos. Entonces, Dios separó las plantas de los árboles. Dios también separó el día de la noche. Mire, 1:14. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. No, Dios separó el sol de la luna. La luna y el sol no pueden estar juntas. Ahora, una vez me dijo un hermano, pastor, y el eclipse, pero en sí no se pegan, ¿o sí? No, el sol está, ¿verdad? Y la luna nomás así, y ese le llamamos ¿qué? Eclipse. Ahora, hermanos, el sol y la luna no pueden estar juntos. Entonces Dios separó, hermanos, el día y la noche, el sol y la luna y las estrellas, hermanos. Dios separó todo eso, hermanos.
Ahora, mire, también Dios separó los animales de la tierra a los animales acuáticos, versículo 21. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno, hermanos. Dios separó el séptimo día, hermanos, también, ¿verdad? Dios separó, mire, vamos ahí, 2:1. Y fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Hermano, Dios dejó 7 días de la semana. Dice la Biblia, hermanos, que Dios en los 6 días, ¿qué hizo? Trabajó. ¿Y qué hizo el séptimo día? Versículo 3. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en el reposo de toda la obra que había hecho en la creación, hermanos. Mucha gente dice, bueno, Dios, debemos de guardar el sábado, porque Dios, ¿verdad?, reposó el sábado, hermanos. Mire, en el Antiguo Testamento, hermanos, vemos que los judíos empezaron a guardar el sábado. Ahora, en el Nuevo Testamento, hermanos, nosotros guardamos ¿qué día? El domingo. El domingo. Pero si somos sinceros, hermanos, muchos de nosotros abusamos del día de reposo que Dios da. Ahora, nosotros debemos entender, hermanos, que Dios separó, ¿verdad?, el séptimo día de los otros 6 días. Porque Dios nos quiso enseñar, 6 días vas a trabajar y un día vas a reposar, hermanos. Ahora, en ese día de reposo, hermanos, Dios lo puso como para estar pensando y estar meditando en toda la obra que Dios ha hecho, hermanos. Dios también separó de los árboles, hermanos, del huerto del Edén, miren, 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás, hermanos. Génesis 2:16. Ahora, Dios separó los árboles de los cuales el hombre podía, hermanos, comer, de los cuales no podía comer, hermanos. Dios le dijo a Adán, mira, Adán, tú vas a poder comer de todos los árboles, menos de ese, porque si comes de ese, ¿verdad?, el día que comieres, ciertamente morirás, hermanos. Ahora, nosotros debemos entender como cristianos, hermanos, que a veces Dios nos da libertad, hermanos. Mire, en Cristo hay libertad. El diablo, ¿verdad?, nos tenía esclavizados en el pecado. Dios viene y rompe esas cadenas, pero a veces nos hace pensar el diablo cosas diferentes. El diablo dice, no, ser cristiano es bien aburrido. ¿Han escuchado que la gente dice así? Ser cristiano es bien aburrido, me dicen, porque antes yo iba a las fiestas, iba a los bailes, antes yo iba a los convivios, antes yo salía, pero ahora que voy a la iglesia ya ni salgo, ya no. ¿Sí me está entendiendo? Hay gente que se está quejando de eso, hermanos. Ahora, ser cristiano, hermanos, no es aburrido. Ser cristiano, hermanos, es lo mejor que haya pasado en nuestras vidas. Amén. Dios nos evita, hermanos, de muchas cosas, de muchas enfermedades, hermanos, que a veces vienen del pecado, hermanos. ¿Sí me está entendiendo? Ahora, Dios, hermanos, en la creación, hermanos, Dios separó, hermanos, varias cosas para que no estuvieran juntas. En el diluvio, hermanos, mire Génesis 4, vamos a ver aquí Caín y Abel, ¿verdad? Génesis 4, 25. Ahora, hermanos, esto, hermanos, desde el principio significa que en los hermanos iba a haber celo, iba a haber coraje. ¿Sí me está entendiendo, hermanos? Ahora, dice la Biblia que Caín, hermanos, llevó su ofrenda a Dios ¿verdad? Primero fue Abel, hermanos. Abel lleva su ofrenda a Dios y Abel, ¿verdad?, va con una humildad a Dios, hermanos. Mire, y Abel va con una humildad y va y la presenta a Dios y Dios se agrada de la ofrenda de Abel. Pero va Caín, hermanos. Va Caín y va y presenta la ofrenda y Dios, hermanos, ¿verdad?, no se agrada de lo que Caín le pone, hermanos, a la ofrenda, hermanos. Mire, dice el 25. Ahí en Génesis 4:25 dice, y conoció de nuevo, ahora, como dijo el hermano Jesús, simplificando todo, Caín mata a Abel, ¿verdad? Eva y Adán se entristece porque entre hermanos, Caín mató a Abel. Ahora, hermanos, esto también la Biblia nos enseña, hermanos, que, ¿verdad?, que a veces entre familias, cuando el papá y la mamá mueren, se pelean los terrenos, hermanos, y llegan a matarse entre hermanos, hermanos. Pero mire, dice el 4:25. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz a un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios dijo de ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató, ¿qué dice? Caín. Y Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a, ¿qué, hermanos? Invocar el nombre de Jehová.
Ahora, hermanos, aquí tenemos dos simientes, o dos líneas, hermanos, o dos generaciones familiares diferentes. La simiente de Caín y la simiente de Seth. Dios, hermanos, ¿verdad? Dice que la simiente de Seth, dice la Biblia, que ellos empezaron a invocar ¿a quién? A Dios. Y dice, siempre hubo problemas, hermanos, cuando se juntaban las dos simientes. Siempre había conflictos entre la simiente de Caín y entre la simiente de Seth. Siempre había conflictos, hermanos. Ahora, hermanos, si usted ha sido curioso, me voy a adelantar tantito, pero cuando Jacob, ¿verdad? Que Dios le cambió el nombre a Israel, y cuando el nombre de Esaú, hermanos, dice la Biblia que ellos dos no se pidieron perdón, sino que se reconciliaron, hermanos. Escuchen bien esto. Una cosa es reconciliar y otra cosa, hermanos, es pedirse perdón para que se reconcilien, hermanos. ¿Sí me está entendiendo? Lo que nosotros necesitamos, hermanos, aquí entender, hermanos, es que el Mesías vendría por la línea de Seth, hermanos. Mire, Génesis 6:1. Génesis 6:1, hermanos. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, le nacieron, ¿qué, hermanos? Hijas. Y que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Ahora, hermanos, dice la Biblia, hermanos, que los hijos de Dios son los descendientes de Seth. Y las hijas de los hombres son las descendencias de Caín. Ahora, ¿qué pasa aquí? Bueno, se acosaron entre sí. Hermanos, dice la Biblia que se estaban mezclando los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Se estaban mezclando, hermanos. Ahora, la simiente escogida de Dios no estaba separada de la simiente del mundo, la simiente de Caín. Dios, hermano, tuvo que eliminar, y esto fue, hermano, lo que provocó a Dios a juzgar la tierra con el diluvio, hermanos. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué Dios destruyó en el diluvio? ¿Por qué Dios mandó a que la gente se ahogara y Dios mandó un diluvio? Simplemente porque los descendientes de Seth, la simiente de Seth y la simiente de Caín, hermanos, que eran los hijos de Dios y los hijos de los hombres, empezaron a ¿qué, hermanos? A mezclarse, hermanos. Entonces, hermanos, debemos de tener cuidado. Vamos a ir viendo ejemplos en la Biblia para que veamos, hermano, que Dios quiere que esta doctrina de la separación, hermanos, esté en nuestra mente y en nuestro corazón. Y hay una separación entre el mundo y la gente del mundo y el cristiano, hermanos. ¿Sí me está entendiendo? Ahora, escuche bien esto. No hay que ser ortodoxos. Porque dice, ay, yo ya no me voy a juntar. No, hermanos. Necesitamos, hermanos, ver a la luz de la Biblia realmente qué dice la Biblia acerca de la doctrina de la separación. Mire, en las iglesias cuando expulsan a un cristiano, ¿verdad? Se le dice a todos los hermanos que ya no se le habla a fulano, sutano, y se separan de él, hermanos. ¿Sí han visto? Amén. Nadie ha visto cuando expulsan a un hermano de la iglesia y ya nadie le habla. ¿Sí han visto, hermanos? Amén. Nada más el hermano Luis. Bueno, en unas iglesias expulsan a un hermano. Supongamos me expulsan a mí de aquí de la iglesia, bueno, a mi esposa, ¿verdad? Mejor a mi esposa, y yo les digo a los hermanos, ¿saben qué? La hermana de mí la vamos a expulsar de la iglesia por esto y esto. Y la Biblia dice que la debemos expulsar. La expulsamos, la vemos en la calle y ya no le hablamos. Ya no le decimos hermana, le decimos señora Noemí. ¿Sí me está entendiendo, hermanos? Sí. Sí. Ahora, y dicen, hermanos, dicen ellos, bueno, la Biblia dice, ¿verdad?, que ella es hija del diablo y ya no la vamos a hablar porque ya no viene a la iglesia, ya no es hermana. Ahora, para que ella sea hermana, hermanos, simplemente tienen que tener a Cristo, ¿dónde? En el corazón. ¿Sí me está entendiendo? Por eso nos decimos hermanos. No porque vengamos a la iglesia, hermanos, sino porque tenemos a Cristo, ¿dónde? Amén. En el corazón, hermanos. Ahora sí, hermana. ¿Es bíblico expulsar a alguien de la iglesia? Sí, pero que sea maduro. En el caso, por ejemplo, mío, si yo cometo adulterio o engaño a mi esposa, ustedes como iglesia tienen que expulsarme, o a mi esposa. Yo no puedo expulsar a un hermano. Ahora, antes de expulsar, escuchen bien esto, hermanos. A un pastor que expulsa a un cristiano, hermanos, rebelde, tiene primero que examinarse él mismo, su familia y la familia que le rodea a él, antes de expulsar a alguien, hermanos. ¿Sí me está entendiendo? Porque cuando se va a expulsar a alguien, hermano, se tiene que orar mucho. Y mire, hermano, cuando yo siempre he dicho, yo prefiero errar en misericordia que errar en justicia. Con la vara que mido, ¿seré qué? Medido, hermanos.
Mire, hermano, yo he visto muchos pastores, hermanos, que expulsan a muchos hermanos. Y a veces los que expulsan los veo en la calle, los saludo, los abrazo y empiezan a llorar, hermanos. Y luego después agarro como un coraje, hermano, y a veces como resentimiento en contra del pastor. Y ya después digo, Señor, quita esto de mi mente. Y a veces veo, hermano, que expulsaron al hermano porque fue una fiesta. Y la hija del pastor anda de noviera besándose de allá para acá. Y yo pongo en balanza, bueno, ¿qué es más pecado? ¿Que el hermano haya ido a la fiesta o que la hija del pastor se ande besuqueando en la esquina? Y digo, bueno, pues es más pecado que se ande besando. ¿Sí me está entendiendo, hermanos? Pero a veces nomás vemos la paga del ojo que está en el ojo del hermano y no vemos nuestra propia viga que tenemos dentro, hermanos. ¿Sí me está entendiendo? Por eso, hermanos, miren, la Biblia dice, y la Biblia es clara, hermano. Dice, mire, vamos ahí, en Mateo 18. Ahora sí se puede expulsar, hermanos. Pero dice Génesis, Mateo 18, hermanos. Mateo 18, 15. Por tanto, si tu hermano peca, ¿contra quién, hermanos? Contra ti. Repréndele estando tú y él solos. Y si te oyere, ¿has ganado a quién? A tu hermano. Ahora, si un hermano peca, voy yo solo, hermanos. Y le hablo y le digo. Si él no entiende, hermanos, dice la Biblia 16, mas si te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste de toda palabra. 17, si no lo oyere a ellos, dilo a dónde, hermanos. A la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por qué. Gentil. Hermano, mire, hay gente que va a ser rebelde. Mire, yo he visto que la gente que no va a hacer lo correcto, hermano, mire, sin que la expulsemos, simplemente se va. Hermano, hace tiempo aquí en la iglesia, hermano, cuando empezamos la iglesia, había una hermana que era muy chismosa, venía a la iglesia. Hermano, yo nunca la corrí. Yo siempre oraba y decía, Señor, ya no la quiero en la iglesia, Señor. Por favor, Dios. Y yo le daba buena cara, hermano. ¿Sí me está entendiendo? Pero yo oraba y decía, Señor, mira, es muy chismosa, lleva y trae, Señor. Yo oraba al Señor. Ahora, a otros pastores, ¿verdad? No aguantaban ni al mes, la botaban, hermanos. ¿Sí me está entendiendo? Yo la visité, le dije, mire, ya cuando dejó de venir, le dije, mire, hay algo que vio en la iglesia, ¿por qué no quiere ir? Dijo, no, todo está bien, dice, el problema soy yo. Entonces, le dije, y otra vez la volví a ver en segunda visita. Ahora, pero yo iba con un buen espíritu, hermano. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Yo nunca le dije, a ver, hermano, la voy a expulsar porque usted es chismosa. No, hermano. Yo simplemente oraba, ella se fue. Dios, hermano, ¿verdad? Yo simplemente tenía que orar, hermanos. Y ahora, hermano, veo que anda perdida, dicen por ahí como las olas del mar que van para allá y para acá, hermanos. Entonces, simplemente uno debe de orar, hermanos. Debe de pedirle al Señor. Y la misma persona, hermanos, se va a sentir mal porque su pecado le va a acusar, hermanos. ¿Sí me está entendiendo? ¿Alguna pregunta, hermanos? Vamos. Pero lo de la expulsión, ¿la puede decidir el solo pastor o tiene que convocar a los? Pues aquí lo más, se puede decir que el pastor es espiritual, hermano. El pastor debe de ser el más espiritual y debe de actuar conforme a lo que dice la Biblia. En la iglesia hay gente inmadura que puede a veces alzar la mano o puede decir, pastor, mire, yo creo que no hay que expulsarlo, hay que darle una oportunidad. Entonces, pero a veces la persona que habla no ora, no lee la Biblia, no ayuna. Entonces nada más habla porque lo leyó y porque se le vino a la mente. Entonces, antes de expulsar, hermano, yo siempre he dicho, antes de expulsar a alguien, y se lo he enseñado a los pastores, una vez un pastor dice, me habló y me dijo, pastor, voy a expulsar a un muchacho que cayó en fornicación en la iglesia. Y yo le dije, está bien, hermano, fornicar es pecado delante de Dios, es lo correcto, pero no se le olvide que su hija no hizo bien las cosas en su noviazgo. Y él dijo, porque ya en la siguiente semana lo iban a expulsar al pobre muchacho. Entonces dije, no se le olvide que su hija hizo cosas desagradables, cosas, ¿verdad? Y está igual que el muchacho. Y dijo él, sí es cierto. Y dice, porque otro pastor le metió en la mente que debería de cuidar la iglesia. Ahora, yo creo que la iglesia debe de estar santa. Dios debe de ver a su iglesia santa, sin mancha y pura, hermano. ¿Sí me está entendiendo? Pero yo como pastor debo de orar, debo de visitar a los hermanos, animarlos, a motivarlos, a que dejen el pecado, hermano. ¿Sí me está entendiendo? Yo debo de predicar en contra del pecado. Debo de ponerme ahí, hermanos, a predicar, enseñar en contra del pecado. Y la expulsión, hermanos, muchas veces, hermanos,
Dice la Biblia que a veces es para nuestra carne, para que nosotros reflexionemos, 1 Corintios 5. Pero ahora, hermanos, mientras yo estoy aquí, yo puedo expulsar, puedo entregarlos a Satanás, pero ya cuando yo estoy ahí abajo, que hago lo incorrecto, hermanos, y me expulsen, hermano, yo no voy a querer que me entreguen a Satanás. ¿Sí me están entendiendo? Hay pastores, hermano, desgraciadamente hay pastores que se agarran de 1 Corintios 5, 4, 6, por ahí, donde dice que Pablo le dice a la iglesia de Corinto, saca ese perverso de ahí y entrégalo a Satanás. ¿Sí me está entendiendo, hermanos? Amén. Ahora, los pastores expulsan a alguien y hacen una oración y se lo entregan a Satanás. Ahora, hermano, yo no haría eso, hermano. Porque yo no quisiera que hicieran eso con mi hermano, con mi hermana, con mi papá, con mi mamá, o conmigo mismo, con mi esposa, hermanos. ¿Sí me está entendiendo, hermanos? Ahora, ¿qué va a hacer el diablo, hermanos? ¿Qué crees? Se lo entregan a Satanás y ahora, ¿qué va a hacer el diablo, hermanos? Le va a los cabos ahí trabajando con la iglesia. Ajá. Destruir el cristiano, hermano. Escuchen esto. Si el pastor entrega a esa persona a Satanás, lo que va a hacer, mira, hermano, hace tiempo, hermano, yo tuve que ir a orar por una familia porque el pastor le dijo, Señor, te los entrego, ahí está mi esposa, esos van a morir de peste y de hambruna. Hermano, los hermanos no veían la luz del día, andaban todos amargados, el dinero no les alcanzaba, hermano. Hermano, yo tuve que ir a orar con ellos y dije, mira, hermano, él es hombre, él es siervo de Dios, es varón de Dios, pero vamos a romper esa maldición. Ustedes necesitan hacer lo correcto, necesitan hacer las cosas que son agradables delante de Dios. Hermano, si el pastor es siervo de Dios, si es varón de Dios y entrega a una persona a Satanás, la persona, hermano, va a vivir una vida fea, sucia, porque, hermano, la iglesia, el conjunto de hermanos es un refugio para nosotros, hermano. Mire, como la Biblia es un refugio, como la oración es un refugio, la iglesia es un refugio para nosotros. Un pastor es un refugio, hermano, ¿sí me está entendiendo? Y quitamos el refugio que es la iglesia y el pastor, el diablo es ahí donde nos agarra y nos empieza a zarandear. Después Pablo en 2 Corintios capítulo 2 le dice a la iglesia, gracias porque no expulsaron al hermano, sino que lo restauraron. En 1 Corintios Pablo estaba enojado y le dice, saquen a ese perverso, entréguenlo a Satanás. Y en la segunda carta de Corintios vemos que Pablo le dice, los felicito por haber restaurado a ese hermano y no haberlo sacado de la iglesia, sino que lo restauraron, hermanos. ¿Sí? Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, dice, restaurarle con espíritu de ¿qué? De mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado, hermanos. Siempre que usted tenga en mente expulsar a alguien, o tenga en mente, de verdad, por ejemplo, hay gente que usted va a venir a la iglesia y va a decir, ay, ¿por qué el pastor no lo corre? ¿Sí me está entendiendo? Ahora, yo no soy quien para correr la gente, hermanos. La gente se va a ir. Cristo dijo, dura es tu palabra. ¿Quién la podrá oír? Y dice la Biblia que muchos se fueron porque ya no aguantaban a Jesús, porque hablaba cosas duras, hermano, directas. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Enseñar el propósito práctico de la separación y cómo vivir una vida separada, hermanos. Y también es enseñar la separación y la salvación, que son dos cosas diferentes. Hay gente que dice, bueno, tú ya recibiste a Cristo, pero no te separas de esas malas amistades. Yo creo que tú no eres hijo de Dios. Pues la Biblia dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, hermano. ¿Sí me están entendiendo? Ahora, si un hermano se va de la iglesia, ¿verdad? Usted sígale llamando hermano. Si él le dice, si usted ve que se avergüenza, se esconde, ya no quiere nada con Dios, hermano, pues también sea prudente, ¿verdad? Nomás, buenos días, buenas tardes, hermano. ¿Sí me está entendiendo? Mucha gente, hermano, de la que venía a la iglesia y me ve, se esconde, hermano. Le digo, pues, ¿pero por qué se esconden? Yo no les he hecho nada. ¿Sí me está entendiendo? Porque no quieren que les diga hermano, hermano. ¿Sí me está entendiendo? Amén. Les da pena. Debemos entender y debemos ser prudentes, hermano. Hay gente que nada más son hermanos en la iglesia. Ahora, para ser cristianos genuinos, reales, es donde sea, en la calle, en la casa. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Amén. Amén. A mí una vez aquí en Zumpango, hermano, yo siempre lo he confesado, y hasta el hermano Ale sabe, una vez aquí estábamos en el neto y yo iba todo sucio, hermanos, con el hermano Ciro, y llegó Daniel, el hijo del hermano Ale, y me vio en el neto, hermanos. Para eso hizo adoración, me vio en los vidrios del neto, y cuando me vio le hace, ¡Pastor! Y
digo, y le hace el hermano Ciro, te hablan, y se mete para allá, se va para allá, para los refris, y dice, te hablan a ti. Y digo, híjoles, y había la gente ahí, y corrió, ¿verdad?, para meterse al neto. Y cuando me ve que me agarra, me dice, pastor, y que me brincan del cuello, y toda la gente voltea a ver quién era el pastor, hermano. Ahora, yo me quería avergonzar, quería irme para los refris, para allá, y el hermano Ciro agarra y dijo, te hablan a ti. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Ahora, si yo me hubiera avergonzado, hermano, ¿verdad?, que por dentro tenía pena, si yo me hubiera avergonzado, el corazón de este niñito hubiera dicho, bueno, él es pastor nomás en la iglesia o en la calle. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Ahora hay gente que dice, ¿usted se llama pastor? Le digo, no, me dicen pastor porque soy el pastor de una iglesia. Corintios 5. Miren, voy a leerlo. Búsquenlo, hermano, para que no haya duda, porque lo dicen, ay, el pastor echó mentiras. Gracias, Eric. Dice 5.1, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y la fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Imagínate lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto, por eso Pablo estaba enojado. Dice ahí, hermano, ¿verdad? Ya está ahí, dice el 2.5.2, vosotros estáis envanecidos, no debierais más bien haberos lamentado, para que fuese quitado en medio de vosotros el que cometió tal acción. Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado que tal cosa ha hecho. 4. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. 5. El tal se ha entregado ¿a quién, hermanos? ¿Para qué? A fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Hermano, mire, si usted echa levadura del pan, se infla. Entonces quiere decir la Biblia, hermano, que un poquito de levadura leuda toda la masa. Versículo 7 dice que los debemos de limpiar esa vieja levadura. El 9, hermanos, 5.9. Os he escrito por carta que no os juntéis con quién, hermanos. Con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los ávaros, con los ladrones, con los idólatras, pues en tal caso sería que, hermanos, necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose, ¿qué, hermanos? Hermano. Fuere fornicario, ávaro, idólatra, maldiciente, o sea, grosero, ¿qué más? Borracho, Ladrón, con el tal que dice, ni aún coméis. porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? ¿Por qué a los que están fuera Dios juzgará? Quitad pues a ese perverso, ¿de quién? De entre vosotros. Ahora, hermano, mire, hay gente que dice, ay, yo no voy a comer con mi hermano porque es un adúltero. Y la Biblia dice que yo no debo ni aún comer con él. ¿Sí me está entendiendo, hermanos? Ahora, escúcheme esto, hermano. Si usted le va a ir a hablar de Cristo a un familiar, hermanos, y es adúltero, es borracho, es ladrón, es maldiciente, hermano, usted tiene que ir, hermanos, y hablarle de Cristo. ¿Sí me está entendiendo, hermanos? Ahora, la mala actitud o el mal testimonio, hermano, que usted tenga, a veces la persona, hermano, mire, la persona va a decir, ay, mira, el hermano come conmigo, a pesar, sabe de lo que yo soy capaz. ¿Sí me está entendiendo? El hermano está diciendo, ah, mira, todos me juzgan, menos este hermano. ¿Sí me está entendiendo, hermanos? Hay gente que me ha llegado a decir, pastor, todos me juzgan y gracias por estar aquí sentado en mi mesa. ¿Sí me está entendiendo, hermanos? Porque hay gente que, hermano, tanto están señalando, apuntando, pero a veces la persona, hermano, ya no quiere que le apuntemos. La persona ya sabe que está mal, hermanos. Simplemente a lo mejor quiere un abrazo, quiere que a veces hasta nos sentemos a comer con él, con esa persona, hermanos. Ahora, pastor, peca uno cuando se sienta a comer con una persona. Mire, si usted sabe que la persona ya no quiere cambiar, ya no quiere nada de Dios, no quiere cambiar, ya tiene una mala actitud hacia Dios, hermano, no tiene chiste que usted vaya y se siente con él, hermano. ¿Sí me está entendiendo? Es lo que está diciendo la Biblia. Porque ¿de qué serviría, hermano? La persona va a decir, ay, yo ando mal y vienen los cristianos a comer conmigo. La persona tiene que ver, hermano, que está mal y que a Dios no le agrada su pecado. Usted en su casa vuelva a ver el 5 y va a encontrar muchas cosas, hermanos. Vamos a abrir la Biblia, vamos al libro de los Hechos, hermanos. Estamos en las Hechos 16, hermanos. Hechos 16, del 1 al 5, hermanos. Vamos a leerlos en forma alternada. El 5 lo leemos todos juntos. Hechos 16, 1, hermanos. Hechos 16, 1. Dice la Biblia, hermanos, voy a leer el 1, ustedes el 2
El 3 yo, ustedes el 4 y el 5 lo leemos todos juntos. Dice la palabra del Señor así, Hechos 16:1. Dice: después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. ¿Ustedes? Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaba en número. Muy bien. Timoteo, hermanos, aquí aparece, ¿verdad? El nombre de Timoteo. Es el primero de la segunda generación, hermanos, mencionado del Nuevo Testamento. Recuerden, hermanos, viene Jesucristo, vienen los discípulos, que es la primera generación. Después de esa primera generación ya viene la segunda generación y encontramos a Timoteo, hermanos. Su mamá, hermanos, y su abuelita, miren, vamos a ver quién era su mamá, segunda de Timoteo 1:5, por favor. Presta atención, hermanos, cómo la influencia de una mamá llegó a Timoteo, hermanos. Miren, segunda de Timoteo 1:5. No es primera, segunda de Timoteo, sí, estoy en primera, ¿verdad? Segunda de Timoteo 1:5, nos dice la Biblia: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en quién, hermanos, Tu abuela Loida. y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Mire, hermano, ¿quiénes fueron influencias para Timoteo? Fue su abuelita, que se llamaba Loida, y su madre se llamaba Eunice. Pregunta, hermanos, ¿en dónde estaba el padre de familia? No aparece ahí el padre de familia, hermanos. Ahora, se convirtieron en creyentes fieles, influyeron en Timoteo, en ese joven predicador, a pesar de que el padre de Timoteo, al parecer, hermanos, no era cristiano, hermanos. Probablemente muchos dicen, hermanos, que vivía juntos su mamá, ¿verdad? Eunice, con el padre de Timoteo, pero que probablemente, hermanos, el padre de Timoteo no era cristiano, no era convertido, hermanos. Otros dicen, hermanos, que la mamá y la hija vivían juntos y que el padre se había separado de Timoteo, hermanos. Ahora, hay dos vertientes, que la mamá y la abuelita y la mamá vivían juntas, las dos, y ahí tenían a Timoteo, hermanos, y Timoteo fue criado en ese hogar cristiano, hermanos, donde el amor, la paz y la armonía y la tranquilidad influyeron en Timoteo, hermanos. Ahora, a pesar del padre de Timoteo, al parecer que no era cristiano, hermanos, la fe de su mamá y su abuela prevalecieron en este niño, hermanos. Dice la Biblia que aquí vemos, hermanos, en el versículo 5, trayendo la fe, la memoria no fingida que hay en ti, en la cual habitó primero en tu abuelita, después en tu madre, que es Eunice, y estoy seguro que en ti también. Está hablando Pablo, le está diciendo a Timoteo. Ahora, hermanos, nunca subestime, hermanos, las consecuencias de largo alcance de enseñarle, hermanos, a un niño a amar al Señor desde pequeño. Mire, hermano, si usted dice la Biblia, mire, vamos ahí, Proverbios 22:6, por favor. Proverbios 22:6, hermanos, por favor. Proverbios 22:6. Proverbios 22:6, dice la Biblia. Todo padre debería de sabérselo, tener rayado. Por eso, hermanos, el niño, ¿verdad? Es lo que usted, cuando el joven crece, es lo que usted ha hecho en ese joven. Dice, instruye al niño, ¿dónde? En su camino. Y aún cuando fuere viejo, No se apartará de mire, hermano, él. si usted instruye al niño en mentira, cuando el niño esté viejo, va a ser un niño mentiroso. Si usted instruye al niño en amor, en paz, en buscar a Dios, cuando el niño esté viejo, hermanos, el niño va a buscar a Dios. Mire, hermano, hay padres que dicen, no, pastor, yo cuando era joven y mis niños estaban chiquitos los llevaba a la iglesia, pero ahora que ya están grandes, pastor, ya no quieren nada con Dios, hermano. ¿Sabe por qué, hermano? Porque usted no instruyó a sus niños en testimonio. Mire, hermano, a veces el padre dice al hijo, no me mientas, no digas mentiras, no digas chismes. Pero el padre, hermanos, dice mentiras. ¿Sí me está entendiendo, hermano? El padre, el niño, mire, hermano, un niño sabe y conoce a su papá, sabe que miente, sabe que dobla la manita, hermanos, sabe, ¿verdad?, que no se separa del mundo. El niño sabe que su papá es hipócrita.
¿Sí me está entendiendo, hermanos? Mire, ahí está mi esposa, cuando vienen los misioneros con sus niños, yo le digo a los niños, miren, hijo, ustedes corran, anden, nosotros no somos ortodoxos, ustedes corran. Y siempre nos hemos propuesto de meta, mi esposa y yo, que cuando se vayan las familias de los misioneros, yo les voy a preguntar a los niños, siempre hago, ¿y quiénes se quieren quedar? Y digo, esposa, si el niño se va, si los niños de los misioneros se van y dicen, no, yo no, es que nosotros no hicimos buen trabajo. Digo, pero si el niño del misionero que está aquí dice, ¿quién se quiere quedar? Y todos dicen, yo, es que hicimos buen trabajo, hermano. Ahora, ¿sabe por qué, hermano? Porque tratamos, nosotros no somos sus padres, pero tratamos de instruir a esos niños en un camino correcto. Mire, hermano, los niños son niños, los niños tienen errores, cometen errores, hermano, todos los días. Hermano, y no, como usted adulto comete muchos errores, el niño también comete errores, hermano. ¿Sí me está entendiendo? Amén. Nada más uno. Bueno, hermano, si usted, ¿verdad? ¿Y por qué me dirijo a la mentira, hermanos? Porque es lo primero, hermano, que hace el padre. Miente. ¿Sí me está entendiendo, hermanos? Levanta falso, o sea, miente y el niño está observando. Y cuando ese niño crezca, hermanos, ese niño va a ser instruido en mentira y el niño va a crecer. Y cuando llegue el padre le pregunte algo, el niño le va a mentir. ¿Por qué? Porque el padre le enseñó eso con el ejemplo, con el testimonio, hermanos. Timoteo, hermanos, su madre y su abuelita, dice la Biblia que tuvieron una fe no fingida. ¿Sí me está entendiendo, hermanos? Eso significa que cuando iban a la iglesia los tres, Timoteo, su mamá y su abuelita, iban y tenían la misma actitud en la iglesia, la misma actitud en su casa, hermanos. Por eso Pablo le dice, mira Timoteo, recuerda la fe no fingida que había en tu abuelita primero, después en tu mamá, y yo creo que también en ti hay. ¿Sí me está entendiendo, hermanos? Miren, esto debería de cargar nuestros corazones, esto nos debería de poner a pensar, hermanos, que dice la Biblia que debemos de instruir a los niños, ¿en dónde? Y aun cuando fuere viejo, ¿qué dice? Mire, hermanos, si usted instruye a un niño de chiquito, cuando ese niño crezca, hermanos, usted simplemente le va a quedar a orar. Hay padres que dicen, pastor, ya no lo puedo controlar. Pastor, ya no lo puedo, ¿verdad? Agarrar. Ya no se sujeta ya en dar un buen testimonio. Por eso, hermanos, hay padres que sus hijos iban a la iglesia de jóvenes, de chiquitos, y cuando ellos crecieron, cada quien agarró su camino por donde quiera. ¿Sabe por qué, hermano? Porque no instruyeron a sus hijos. Dice, instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Miren, una hermana que se llama Billy Sloan, tiene 8 hijos, hermano. La hermana vino hace 2 años aquí. Y la hermana decía, ¿verdad? A las mamás, ¿cómo, verdad, criar a sus hijos en disciplina del Señor, hermanos? Miren, regresemos a Hechos capítulo 16, por favor. Hechos 16, 2. Dice la Biblia, hermanos, y daban buen testimonio de él, ¿quiénes? Los hermanos Que estaban en Listra y en Iconio. Timoteo, hermanos, Timoteo y su madre, Eunice, eran de Listra. Tal vez Eunice, hermanos, oyó predicar a Pablo cuando estuvo allí durante su primer viaje misionero. Hechos 16, hermanos, Hechos 14, Hechos 14, 6. Hechos 14, 6. Y habiendo habiendo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaónica y toda la región circunvecina, y allí predicaba el evangelio. 8. Y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Hermano, en el primer viaje de Pablo, cuando Pablo lleva el evangelio, hermanos, a Listra, ahí estaba la abuelita de Timoteo, ahí estaba la mamá de Timoteo, hermanos, y probablemente, hermanos, ahí ellos escucharon el evangelio. En el tiempo de capítulo 14, versículos 6 al 8, para llegar al 16:1, probablemente muchos dicen que hayan pasado unos 8 años, otros dicen que unos 7 años, hermanos. Ahora, ahí predicaba Pablo el evangelio. Probablemente ahí escuchó el evangelio su mamá, hermanos. Mire, 16:2. Y dice la Biblia que cuando escucharon el evangelio, hermanos, cuando Pablo vuelve a llegar a Listra, hermanos, dice la Biblia que y daban buen testimonio de él. ¿Quiénes? Los hermanos. Hermano, qué tremenda bendición, hermanos. Es cuando algún hermano, algún pastor viene y pregunta de alguien y dice, oiga, ¿cómo se porta fulano? Y dicen, un excelente joven. Era lo que se expresaban de Timoteo, hermanos.
Llegaban a alguien y Timoteo tenía un buen ¿qué? Testimonio. ¿Con quiénes? Con los hermanos de su iglesia, hermanos. Y luego dice que estaban en Listra y en Iconio, o sea, las dos ciudades tenían un buen testimonio. Timoteo fue el hijo, hermanos, de una madre judía y un padre griego. Para los judíos, hermanos, un mestizo era como un samaritano, hermanos. De ahí que Pablo, hermano, le pide a Timoteo que se circuncidara. Ahora, escuchen bien esto, hermanos. Timoteo, hermano, su padre era griego, hermanos. Supongamos, hermano, que su mamá de Timoteo no viviera con el padre de Timoteo, hermanos, sino que nomás vivían los tres juntos en su casa. La abuelita, la mamá y el hijo. Mire, y Timoteo, a pesar de eso, hermano, se esforzaba a dar un buen testimonio. Pero supongamos, hermano, que vivía el padre de Timoteo con su mamá y su abuelita ahí juntos. Ahora, Timoteo no fue excusa de que él dijo, mi padre no va a la iglesia, yo tampoco voy a ir. Mi padre dice una grosería, yo también la voy a hacer. No, Timoteo no puso los ojos en el mal ejemplo de su padre, hermanos, sino que puso, ¿verdad?, esa carga y vio los buenos ejemplos y le echó ganas, hermanos. Probablemente en Listra y en Iconio, el que sobresalía de toda esa iglesia era ¿quién? Timoteo. Había un pastor, pero sobresalía encima de ese pastor porque tenía un buen testimonio, hermano. ¿Sí me está entendiendo? Por eso es importante, hermano. Dice la Biblia que las piedras preciosas son buenas, pero cuenta más el testimonio, hermano. ¿Sí me está entendiendo? El testimonio es muy valioso. Versículo 3. Hechos 16:3. Quiso Pablo que éste fuese con él. Y tomándole, ¿le qué, hermanos? Por causa de los judíos, hermanos. Ahora, de ahí que Pablo le pide a Timoteo que se circuncidara, hermanos. Ahora, para borrar algo del estigma, hermanos, ¿verdad?, que pudiera tener entre los creyentes judíos. Recuerden que los judíos se circuncidaban en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento ya no era necesario. Pero los judíos que se circuncidaban decían, bueno, tú no estás circuncidado, ¿qué me vas a enseñar? Yo ya estoy circuncidado. Porque para ellos circuncidarse era algo, ¿sí me están entendiendo? Pero cuando Cristo viene, hermanos, todo eso, ¿verdad?, ya es rompido. A Timoteo no lo obligaron a circuncidarse, hermanos, sino que él voluntariamente quiso circuncidarse por las creencias y por los estigmas, hermanos, que los judíos tenían, hermanos. Por eso es importante, hermanos, que voluntariamente nosotros busquemos a Dios, que voluntariamente, hermanos, nosotros hagamos la voluntad de Dios, hermanos. Por eso es importante, hermanos, que como voluntariamente, hermanos, nos pongamos en las manos de Dios, hermanos. Su testimonio, hermanos, es valioso. Hermano, qué bonito es cuando uno lo hace voluntariamente, hermanos. ¿Sí me está entendiendo? Nadie nos obliga a leer la Biblia, nadie nos obliga a orar, nadie nos obliga a ir a la iglesia. Uno viene de corazón, hermanos. Y es lo mismo que tenía Timoteo, hermanos. Dice la Biblia, versículo 3, la última parte, dice, y los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego, hermanos. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles en Jerusalén para que las guardasen, hermanos. Ahora dice el 5, y aquí nos vamos a quedar, hermanos. Dice, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban, ¿qué dice, hermanos? En número cada día. Hermano, cuando nosotros estamos como cristianos dando un buen testimonio, tenemos a Cristo de nuestro lado, hermano. Mire, la iglesia vamos a ser confirmados, vamos a crecer, vamos a madurar, pero después vamos a crecer en número, hermanos. Porque la gente va a decir, mira, en esa iglesia sí hay amor, en esa iglesia, ¿verdad?, sí hay gozo, en esa iglesia sí se aman, sí se respetan, en esa iglesia, ¿verdad?, algo tiene esa iglesia que las demás iglesias no tienen, hermanos. Ahora, por eso, hermano, debemos de ser de buen testimonio, hermano. Mire, 2 de Timoteo 3:15. 2 de Timoteo 3:15. Necesitamos ir más allá de los requisitos mínimos a fin de ayudar a nuestra audiencia o a la gente que nos rodea a recibir nuestro testimonio, hermanos. Mire lo que hizo Timoteo, 2 de Timoteo 3:15. Dice el 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo que de quién has aprendido, o sea, de su abuelita y de su mamá. 15, y que desde la niñez has sabido ¿qué? Las Sagradas Escrituras, Las cuales pueden hacerte sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Hermano, necesitamos, hermano, las escrituras en nuestras vidas. Dice el 16,
Toda la escritura es inspirada por Dios. Dios. y útil para enseñar. Número 1, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Qué significa perfecto? Maduro, enteramente preparados para toda buena obra, hermanos. Lo que Dios quiere, hermanos, es que nosotros crezcamos, maduremos, hermanos, espiritualmente, hermanos. Mire, la vida cristiana no es la misma que la vida mundana, hermanos. Cuando usted viene a Cristo, esas tradiciones, esas costumbres paganas, sucias, perversas, hermanos, ya no deben de existir en nosotros, hermanos. ¿Por qué? Porque somos nueva criatura y ahora la Biblia, la palabra de Dios está en nuestros corazones, está confirmada en nuestros corazones y debemos de romper, hermano, toda barrera mala, sucia, de pecado, hermanos. Por eso, hermano, cuando uno viene a Cristo, tiene uno que romper todo eso, hermanos. ¿Sí me está entendiendo? A veces, hermano, hay amistades que Dios dice que no nos convienen, hermanos, pero debemos de cortarlas, hermanos. Dice la Biblia que Pablo y Timoteo y Silas salieron juntos, hermanos, a confirmar las iglesias, porque había cristianos ahí, hermanos, que al ver a Timoteo, hermanos, yo creo que Timoteo sobresalía, hermanos. Timoteo era un joven predicador que al verlo a gente, ¿verdad?, platicaba con él, hermanos, y era un hombre sencillo, un hombre, ¿verdad?, que amaba al Señor, y ellos veían, hermanos, a un joven, ¿verdad?, ahí que estaba y le estaba echando ganas, hermano. Miren, ¿qué nos enseña esta historia? Número 1, que todo lo que hagamos debe de ser voluntariamente, hermanos. ¿Sí me está entendiendo? Si usted da algo a Dios, tiene que ser voluntariamente. Número 2, debemos de echarle ganas, hermanos, porque hay gente que nos rodea, que nos está mirando, hermanos. Alguien de aquí le ha dicho a la gente, mira, yo antes te veía así, pero ahora te veo diferente. ¿Sabe por qué? Porque Cristo resplandece en el rostro de usted y de mí. ¿Sí me está entendiendo? ¿Qué más nos enseña esta historia, hermanos? Que debemos de dar el evangelio con nuestro testimonio, pero también, hermanos, con nuestro hablar, hermanos. ¿Sí me está entendiendo? Debemos de regalar folletos, debemos, hermano, ¿verdad?, dar folletos a la gente, que la gente conozca a Cristo, hermanos. Mire, hay gente que ha llegado por un folleto a la iglesia. Aquí en la iglesia había un hermano que se llamaba Jorge, creo que el hermano Luis lo conoce. Él llegó a la iglesia, hermanos, estuvo como un año aquí en la iglesia. Como un año, hermanos, pero él llegó por un folleto a la iglesia. El culto empezaba el miércoles a las 5:30, él llegó a las 3, ya estaba sentado allá afuera, hermanos. Y ahí estaba sentado él esperando que se hicieran las 5:30. ¿Y cómo llegó? Por un folleto. ¿Sí me está entendiendo? Hay gente que va a tener problemas, hermanos, y usted le va a dar un folleto, se lo va a llevar a su casa y lo va a empezar a leer, y va a llegar y dice, aquí está la iglesia, y va a llegar por un folleto, hermanos. Hay hermanos, la historia nos cuenta que hay un hermano, hermanos, que llegó por un folleto, porque el marrano llevaba en el hocico un folleto. Y él tenía problemas, estaba sentado en la banqueta, el marrano llega y agarra el folleto, lo lee, y así llegó a la iglesia, hermanos. ¿Quién le llevó el evangelio? Un marrano. ¿Sí me está entendiendo, hermanos? Y gloria a Dios, hermano. El hombre está en la iglesia, el hombre le está echando ganas, pero hay gente, hermanos, que va a llegar por un folleto. Ahora, hay gente que va a llegar por la actitud que usted le dio cuando le dio el folleto. Hay hombres que van a decir, no quiero. Ándele para que lo lea. Bueno, démelo. Y el hombre va a decir, bueno, yo le dije que no. Y la persona tuvo un buen espíritu para decirme que lo tomara, hermano. ¿Sí me está entendiendo? Por eso es importante, hermano, que usted como cristiano, como hijo de Dios, cargue folletitos, hermano, aquí. Lléveselos, ¿verdad? Y cuando vea a alguien que tiene problemas, mira, aquí está, léelo. Yo no te puedo explicar muy bien, pero este folletito sí te va a explicar que traemos una porción de la Biblia, hermanos. Y así como usted recibió a Cristo, así la persona puede recibir a Cristo. Por eso es importante, hermano, que demos el evangelio a toda esa gente, hermanos, que está perdida, que tiene problemas, que tiene situaciones difíciles. Solamente Cristo les va a solucionar sus problemas, nadie más.